¿Qué harías si descubres que un vecino respetable es un asesino y caníbal? En este video conocerás la historia aterradora de Andrés Filomeno Mendoza, el caníbal de Atizapán, sus crímenes escalofriantes y su doble vida. Quédate hasta el final para conocer secretos que te dejarán horrorizado. Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el caníbal de Atizapán, aparentaba ser un anciano común y servicial, pero escondía una mente profundamente perturbadora. A sus 62 años, convirtió su hogar en un escenario de horror, operando en secreto durante décadas. Vivía en el número 22 de la calle Margaritas, en Lomas de San Miguel, donde sus vecinos lo veían como un hombre educado y colaborador. Fue detenido el 14 de mayo del 2021 y condenado a prisión vitalicia por feminicidio. Sin embargo, su historial va mucho más allá. Asesino en serie, necrófilo y caníbal, posiblemente el más prolífico de México. Su capacidad para cometer atrocidades sin ser descubierto, aún con problemas de salud como diabetes y neumonía, revela un depredador meticuloso y conocedor de la anatomía humana, capaz de emplearla con fines inimaginables. Mendoza se convirtió en un símbolo escalofriante del horror que se ocultaba en pleno corazón del Estado de México. El horror salió a la luz por accidente o tal vez por destino. El detonante fue la desaparición de Reina González, esposa del comandante de policía Bruno Portillo. El mismo 14 de mayo del 2021, la desesperación del oficial lo llevó a rastrear la señal del celular de su esposa. Desobedeciendo todo protocolo, la ubicación lo condujo directamente a la casa de Mendoza. Nadie podría haber imaginado lo que se escondía tras aquella puerta metálica. Dentro del domicilio, el comandante halló un sótano oculto. Lo que vio ahí lo dejó paralizado. El cuerpo de su esposa desmembrado, desollado, el rostro separado con precisión quirúrgica. Alrededor, botes de pintura llenos de órganos humanos. Una escena tan atroz que parecía salida de una película prohibida. Sin pensarlo, Portillo y sus familiares sometieron al anciano mientras pedían ayuda, pero la policía se negó al principio a detenerlo, argumentando que no había orden judicial. Aquella demora indignó a todos. Mientras la ley dudaba, el monstruo respiraba a unos metros del infierno que había creado. Esa noche, Atizapán descubrió que convivía con un asesino que convirtió la rutina en horror y que había caminado libre entre ellos durante más de 3 décadas. Andrés Filomeno Mendoza no era un asesino común. Su mente funcionaba con una precisión aterradora. Durante décadas se movió en las sombras, seleccionando cuidadosamente a mujeres vulnerables, generalmente trabajadoras sexuales o personas en situación de pobreza. Sus modus operandi eran escalofriantes. Las atraía con promesas de apoyo y una vez dentro de su morada, la violencia y el horror comenzaban. Las apuñalaba con frialdad para luego cometer actos de necrofilia y desmembramiento, culminando en el canibalismo. Todo documentado con meticulosidad. Grababa los crímenes en video, conservaba trofeos como pieles, rostros y cabelleras, y llevaba diarios donde registraba cada detalle de sus víctimas. Incluso compartía o vendía carne humana a sus vecinos, extendiendo su terror más allá de las paredes de su hogar. A pesar de las horribles confesiones iniciales, que según él eran 2 mujeres por semana desde 1990, lo que podría sumar más de 3,000 víctimas posteriormente, se retractó, dejando un rastro ambiguo y aterrador que mantiene abierta la duda sobre la verdadera magnitud de sus crímenes. Las autoridades, tras una investigación exhaustiva, lo vincularon oficialmente al menos en 19 feminicidios, una cifra que en sí misma provoca escalofríos. Su comportamiento metódico, casi obsesivo, evidencia un patrón de control absoluto y perversión sistemática, algo que los expertos en criminología catalogan como extremo, incluso dentro de los estándares de asesinos en serie. La casa de Mendoza era un auténtico santuario del horror. Al realizar la inspección de la propiedad, se encontraron más de 4,300 fragmentos óseos, mayormente pertenecientes a mujeres, 2 niños y un hombre, revelando un alcance escalofriante de sus crímenes. La evidencia de canibalismo era innegable.
órganos conservados en refrigeradores, tortillas con carne humana y tiras de carne secándose al aire. Cada rincón de la vivienda llevaba la firma de su obsesión morbosa. Aparte, se hallaron trofeos perturbadores, piel humana curtida, rostros preservados como máscaras, ropa y pertenencias de las víctimas, e incluso un bozal inspirado en el infame Hannibal Lecter. Los diarios con minuciosos registros de asesinatos y la colección de videos donde se le observa ejecutando sus actos completaban un rompecabezas macabro que combinaba planificación, sadismo y un terror que parecía no tener límites. Cada descubrimiento no solo impactaba por su brutalidad, sino por la frialdad y el método con que fueron realizados, dejando en claro que Mendoza no actuaba impulsivamente, sino con la fría lógica de un depredador experimentado. La magnitud de su locura y la meticulosidad de sus crímenes convirtieron su historia en un caso escalofriante que sobrepasó cualquier ficción de terror que la mente humana pudiera concebir. Andrés Filomeno Mendoza no surgió de la nada. Su infancia estuvo marcada por la violencia y el abuso, por un padre autoritario que moldeó su percepción del mundo. Desde joven, trabajó como carnicero, un oficio que le proporcionó conocimientos anatómicos que más tarde aplicaría con un horror inimaginable. Su personalidad se consolidó como la de un psicópata con rasgos paranoides, ausencia total de empatía, remordimientos inexistentes y una misoginia profunda, alimentada por sus propios complejos sexuales. Cada crimen reflejaba la fría lógica de alguien que veía a sus víctimas como meros objetos, elementos de un ritual personal y oscuro. Su obsesión con la película El silencio de los inocentes, especialmente con el personaje de Hannibal Lecter, influyó en su comportamiento y estilo macabro. Intentaba emular al personaje, recreando escenarios y métodos que mezclaban cine y realidad, como máscaras de rostros humanos y el bozal inspirado en la icónica película. Mendoza llevaba una doble vida impecable ante la sociedad, activista político respetado, colaborador en su comunidad, siempre dispuesto a ayudar. Esta fachada impecable le permitió operar durante décadas sin levantar sospechas, mientras la casa que habitaba se convertía en un santuario del horror. La combinación de inteligencia, planificación y psicopatía lo convirtió en un depredador casi perfecto. Su habilidad para ocultar su verdadera naturaleza y mantener relaciones aparentemente normales con la sociedad muestra la complejidad de su personalidad. Nadie hubiera imaginado que aquel hombre respetable, vida política activa y vecinos confiados, escondía detrás de su fachada un historial de asesinatos, necrofilia y canibalismo que desafía la comprensión humana. El caso de Mendoza no solo revela la brutalidad de un asesino, sino también las profundas fallas del sistema. Durante su arresto, la policía actuó con negligencia, mostrando dudas y retrasos que podrían haberle permitido escapar. La fiscalía, además, fue acusada de intentar manipular el caso con fines económicos, revictimizando a las familias de las víctimas y descuidando la investigación de otras propiedades del criminal. Por si fuera poco, los vecinos ignoraron múltiples señales de alerta, olores extraños, gritos y manchas de sangre pasaron inadvertidos gracias a la reputación intachable de Mendoza, demostrando la indolencia social que acompañó sus crímenes. La cobertura mediática internacional fue inmediata. Documentales como Caníbal, Indignación Total mostraron no solo los crímenes, sino la falla institucional que permitió que un asesino de tal magnitud operara libre durante décadas. El caso inspiró movimientos ciudadanos, como el colectivo Mujeres Vigilantes, creado para proteger a quienes podrían ser víctimas de violencia. En el juicio, Mendoza fue declarado culpable de feminicidio y condenado a prisión perpetua por el asesinato de Reina González y al menos otros 7 casos documentados, aunque los horrores de su trayectoria probablemente superan cualquier cifra oficial. La combinación de negligencia institucional, complicidad social y la perversa planificación de Mendoza convierte su historia en un recordatorio escalofriante de que el mal puede ocultarse detrás de las cámaras más respetables. Su legado no es solo de terror, sino de advertencia. Incluso en comunidades aparentemente seguras, el horror puede acechar detrás de la rutina diaria, esperando su momento para emerger.